La vida cristiana puede no ser perfecta, pero la Biblia nos llama a una perfección. El que sea flaco, tiene que tarde o temprano llegar a ser robusto. El niño tiene que llegar a una madurez. El que está escaso de sabiduría solo tiene que pedirle a Dios y Dios la dará. O sea, el cristianismo nos motiva a ser perfectos, a dejar un pasado con un presente mejor y un futuro glorioso. Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 4 a los Efesios. Veamos. Como una gema preciosa, la Biblia es un libro enigmático y excepcional, con importantes exposiciones teológicas y enseñanzas profundas sobre la naturaleza de Dios, la humanidad y divinidad de Cristo. Bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa del estudio semanal de la Biblia. En esta ocasión vamos a estar desarrollando el capítulo 4 del apóstol Pablo. Ya estamos en la última lección, la lección número 14, donde vemos al apóstol Pablo, en el capítulo 4, motivándonos a hacer cambios en nuestras vidas. Antes de entrarnos a este estudio, le pido que cierren sus ojos donde estén y abran su corazón a Dios para orar. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Nos dirigimos hacia ti porque queremos estar seguros de que tu palabra nos hable y que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que tenían que dejar algunas prácticas y hacer otras. Siempre es parte del cambio. ¿Qué debían dejar de hacer y qué tenían entonces que comenzar a poner en práctica en sus nuevas vidas? Leamos el capítulo 4, el versículo del 1 al 3, que nos dice, también vamos a leer el versículo 32. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El propósito del capítulo 4 es el cuidado entre hermanos. Pablo empieza hablando de cuidado y también termina el capítulo 4 hablando de cuidarnos los unos a los otros, soportándonos. Todo esto que nos lleva a una verdadera unidad. Pablo utiliza el recurso de los 7 unos, que es una plenitud hablando de unidad. Fíjese que nos dice el apóstol Pablo que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, hablando de Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Esto es lo que a nosotros nos hace una iglesia, una familia. Este vínculo de unidad es una provisión de Dios para nosotros. Y el apóstol Pablo allí involucra lo que es la divinidad, lo que es la unidad del Espíritu, de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu. Es la misma que Él espera que su iglesia se involucre en esa unidad. Jesucristo mismo dijo, así para que seamos uno, como yo y el Padre somos uno. Este es el estudio semanal de la Biblia con el pastor Gori. Aunque la unidad es algo que viene de Dios, es algo divino, pero Dios espera un esfuerzo humano. Tenemos que nosotros también poner ese granito de arena. Como iglesia, ¿cómo podemos nosotros como miembros fortalecer la iglesia? Cada miembro tiene talentos, tiene facultades, tiene de alguna u otra cosa habilidades, tiene recursos. Algo tiene que brindar a la iglesia. Lo que debemos es fortalecer esas partes que nosotros tenemos. Dios espera que nosotros desarrollemos nuestros talentos y desarrollemos eso bueno que hay en nosotros. De esa manera, siendo miembros activos y no pasivos, recuerde,
miembros que suman y no que restan, fortalecemos la unidad de la iglesia. Es una de las formas de nosotros también traer unidad al cuerpo llamado iglesia. Un cuerpo, los músculos, los tendones, todas esas cosas son las que fortalecen el esqueleto, son las que fortalecen el cuerpo. Así que también nosotros, con nuestros talentos, podemos fortalecernos. Por eso Dios llamó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, médicos, pastores y maestros. ¿Para qué? Para fortalecer la iglesia, para la unidad de la iglesia. Así que los talentos que tú tienes, que hoy en día son totalmente diferentes o no diferentes, más abundantes o más variables. Hay más variedad de talento hoy en día. Ponlo al servicio del Señor, procura hacerlo bien y la iglesia será fortalecida. Otra de las cosas que pueden ayudar a la unidad de la iglesia es una teología bien comprendida o una doctrina bien comprendida. Cuando no conocemos bien lo que es la doctrina de tu iglesia, bueno, puede ser que cualquier viento de doctrina, cualquier persona que hable bonito o nos presente algo de una forma distinta, caigamos en el error. Y el apóstol Pablo nos llama en el capítulo 4, versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. En aquellos tiempos, la iglesia tuvo que enfrentar las doctrinas heregéticas, varias que se levantaron. Entre ellos estaban los nicolaitas, ¿no? Y un sinnúmero más como los panteístas. Dios siempre ha dejado en manos de los seres humanos el prepararse para enfrentar esas doctrinas erróneas, y es también parte de nuestra iglesia. Pero ¿qué sucede? Si usted es un niño espiritual que no ha madurado, usted mismo puede ser un instrumento de desunión para su iglesia. Nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos con la Biblia para nosotros entender la palabra de Dios, y cuando no entendamos, para eso Dios llamó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, para guiar en lo que sea la unidad teológica o la unidad doctrinal. Otro elemento que el apóstol Pablo llama que puede producir unidad es cuando el apóstol Pablo nos dice: sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó. Pablo aquí está pidiéndole a los hermanos que abandonen la dureza de corazón, que no le importe la otra persona. Eso es lo que hoy nosotros llamamos solidaridad, solidarizarse con la otra persona, abandonar la ira y las palabras ásperas. Y mejor hablar de una forma que edifique y que sea agradable para las personas. Eso es realmente lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Yo sé y entiendo que el capítulo 4 de la carta a los Efesios es muy bien leerla cuando estamos en tiempo de paz, cuando todo está bien. Lo difícil es leer ese texto cuando hay dificultades personales, cuando yo tengo una dificultad personal. ¿Verdad que no es lo mismo en tiempo que todo está bien a cuando se arma un problema en la iglesia, ¿no? Se armó un desbarajute en la iglesia. Se armó un titingó, como decimos, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Que esa expresión que no se utiliza. Se armó un lío en la iglesia. Fulano y fulana. Ahí es que es difícil leer este texto y ponerlo por obra y práctica. Pero recuerden, hermanos, como decíamos en un principio, no podemos seguir siendo niños fluctuantes. No debemos fomentar la unidad, no tratarnos mal, orar los unos por los otros, tratarnos bien los unos a los otros. Eso es lo que nos llama el apóstol Pablo. Este capítulo es muy bueno para nosotros como iglesia. Ojalá que podamos ponerlo por obra y práctica. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, amigos queridos, si nos dirigimos a Dios en la oración para que Él cambie eso malo que hay en nosotros? Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por darnos esa oportunidad de estudiarla. Pedimos y clamamos a ti para que
lo leído hoy, lo aprendido hoy, sea una realidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros, a cambiar nuestro lenguaje, a cambiar nuestra forma que no te agrada. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre te lo pedimos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi querido amigo, recuerde, suscríbase a nuestro canal, comparta este video con una persona que lo necesite. Dios te bendiga y te guarde.